Bienvenidos a Radar Político, su fuente de análisis profundo en el ámbito político, con los expertos Manuel Ramos, Lucía Navarro y Guillermo Descalzi. Profundice las corrientes y tendencias que definen la actualidad política. Manténgase informado del panorama político con claridad. Ahora comienza Radar Político. Bienvenidos a Radar Político. Muchísimas gracias por estar con nosotros ya en redes sociales y a través de KTNQ 1020 AM. Hoy vamos a abordar dos temas candentes de la agenda internacional y nacional de los Estados Unidos, que están sacudiendo los cimientos de la geopolítica y de la economía. Esto sin lugar a duda. Pero antes, vamos a poner estos hechos en perspectiva. ¿Les parece? Quiero comparar la situación actual con un episodio clave de la historia económica de los Estados Unidos. En esta introducción histórica quiero que pongan mucha atención porque hay una situación que a mí me lleva a entender que hay un parentesco muy, pero muy cercano del proteccionismo. Para comprender mejor lo que está ocurriendo hoy. Recordemos que un momento crucial en la historia de la economía estadounidense fue la década de los años 30, la década de la depresión económica y la ley arancelaria Smoot-Hawley. En ese entonces, tras el desplome de la bolsa en 1929, el gobierno de Estados Unidos buscó proteger a las industrias nacionales mediante aranceles muy altos a los productos importados. Dicho sea de paso, esta gran depresión económica, el centro del problema que dio esta explosión de los mercados financieros tuvo que ver con un sobreendeudamiento de los inversores, un sobreendeudamiento sin precedentes en aquel entonces después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, esto devino después de una protección de la industria estadounidense y se creó esta ley arancelaria. Aquella medida pretendía fortalecer la producción interna y salvaguardar los empleos, pero desafortunadamente desató una guerra comercial con tremendas represalias de otros países, muy similar a lo que estamos viviendo el día de hoy. El resultado fue un agravamiento de la Gran Depresión, un deterioro acelerado de las relaciones internacionales, así como lo escuchan, un deterioro acelerado de las relaciones internacionales de Estados Unidos con otros países. Hoy, muchas voces advierten que el nuevo proteccionismo del trumpismo 2.0 refleja precisamente en esta guerra arancelaria que podría encaminarse a este país hacia un aislamiento y a un mundo hacia una dinámica similar de tensiones comerciales y sobre todo ese aislamiento parecido a lo de los años 30. Y no me refiero a la depresión económica, no estoy hablando de eso. Potencialmente la economía pudiese caer en lo que se conoce como una estanflación, inflación, pérdida de empleo y contracción del Producto Interno Bruto del país. El día de ayer tuve la oportunidad de escuchar el mensaje de Jerome Powell, en el cual confirma muchos de los datos que estoy mencionando, pero también está en espera de las negociaciones que se están haciendo tras las ventanas del poder con todos los países. Y bueno, que este fin de semana sea un fin de semana que le dé aliciente a los mercados financieros sobre todo. Pues al igual que entonces, hay temores de que los costos finales recaigan sobre nosotros los consumidores, que el crecimiento se vea ralentizado, que las alianzas construidas tras la Segunda Guerra Mundial desde 1945 se vayan diluyendo. Con este antecedente histórico en mente, quiero pasar a los dos grandes temas de este programa, pero obviamente no lo haré solo. Me acompaña Guillermo Descalzi y Lucía Navarro para que entre los tres le demos forma, le demos vida a este programa del Radar Político y sobre todo que entendamos cómo es que pudiese ser el fin de las alianzas de nuestro mundo a través de las restricciones del libre mercado que siempre hemos
profesado, y que este nuevo proteccionismo de la administración, pues obviamente no se convierta en un tremendo problema para la economía mundial y nos lleve a tener graves problemas para el mundo. No se pierda Radar Político, donde Manuel Ramos, Lucía Navarro y Guillermo Descalzi analizan, discuten y contextualizan la actualidad política. Radar Político. En este programa cada voz cuenta y cada tema se examina con profundidad. Conéctese en @RamosEconomía en todas las redes sociales. Radar Político. Conozca los desafíos y estrategias políticas del momento. Radar Político. Su brújula en el mundo de la política. Bueno, y en el radar político, Lucía Navarro, ¿cómo ves que este nuevo proteccionismo de la administración Trump está generando un sismo en el sistema de comercio global? Entremos en tema y muy buenos días. Hola Manuel, qué gusto saludarte, igual que a toda la gente que nos está haciendo el honor de acompañarnos esta mañana. Mira, creo que esta semana ha sido un tsunami de noticias económicamente muy fuertes. La bolsa, tú sabes que se tambaleó en cuanto el presidente Biden anunció que entraban en vigencia estas aranceles, ¿no? Fue el famoso Día de la Liberación, ¿no? Liberation Day. Presidente Trump. Ajá, el presidente Trump, sí. Yo creo que todo esto, aun y cuando estamos viendo que muchos países están en este momento subiendo aranceles, China que ya no subió los aranceles también, por ejemplo, y China, nosotros compramos mucho, Estados Unidos compra mucho de China. Creo que al final de cuentas lo que vamos a ver es que se va a generar un balance, porque es cierto, ya hay países que están acercándose a los Estados Unidos para negociar los términos de los aranceles. Lo Correcto. ideal sería que ni tú me los pones ni yo te los pongo, ¿verdad? Porque ahí estaríamos todos ganando, ¿no? Pero creo que el presidente Trump lo dijo, al principio va a ser duro, pero esto va a ir mejorando. Y yo creo que al final de cuentas, los otros países van también a venir a la mesa a conversar y a ponerse de acuerdo en el tema de los aranceles, porque yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, Japón le cobraba hasta 700% a Estados Unidos en algunos aranceles, ¿no? En aranceles, perdón, de algunos productos. 700% es una barbaridad de dinero. Claro. Entonces, hay que ponernos de acuerdo. Sí. Y creo que al final de cuentas es lo que vamos a empezar a ver. Sabemos que ya hay algunos países que se han acercado, como te digo, a la Casa Blanca, pero todavía los grandes, como China, por ejemplo, todavía no acaban de llegar. Bueno, mira, te doy la noticia. Recientemente varios países ya han iniciado las negociaciones con Estados Unidos en respuesta a la imposición, esto en mi terminal de Bloomberg, de nuevos aranceles por parte del presidente Donald Trump. Camboya, tras la imposición de un arancel del 49% a sus exportaciones, ya ofreció reducir sus propios aranceles sobre 19 categorías de productos estadounidenses del 35, fíjate bien, del 35 al 5%. La Unión Europea es otro. El comisionado europeo de comercio, Maros, se reunió con su homólogo estadounidense, Howard Lutnick, enfatizando la necesidad de un nuevo enfoque en la relación comercial tras la imposición de aranceles del 20% por parte de Estados Unidos, Vietnam, India, Israel, Reino Unido, y ahí van ya varios países que se están acercando en las negociaciones. ¿Qué te parece? Sí. Me parece que eso lo vamos a seguir viendo. Ya nos está diciendo Jimmy Ruiz que dije presidente Biden, presidente Trump, es lo que quise decir. Jimmy, gracias por puntualizar el error que tú también Jimmy? me Yo te lo dije a puntualizaste. ti, ¿eh? ¿Cuál Jimmy? No, me lo está diciendo Jimmy en un mensaje en el chat, pero también digo, tú me lo hiciste ver también, es presidente Trump. Yo creo que lo vamos a seguir viendo. Va a haber países que obviamente a ningún país le conviene que le suban los aranceles, porque eso significa que le van a subir el precio a los productos en sus países, como va a ocurrir aquí en Estados Unidos con los países que no se logre poner el presidente Trump de acuerdo. Pero al final de cuentas yo creo que vamos a empezar a ver una estira y afloja que, como tú ya lo dices, hay países ya acercándose a la mesa, acercándose a la Casa Blanca para decir, pues vamos a sentarnos a platicar, ¿no? Claro, tiene que ser que la no vía. sea tanto. La vía diplomática siempre va a ser así, sin duda. Además, no queremos que
y lo digo como un economista, no queremos ver que el libre mercado sea frenado, sea detenido No. y regresemos años y años o décadas que se dieron desde el GATT por allá en 1945, ¿no? Los participantes de ese organismo que se instituyó para efecto de tener precisamente un libre comercio en el cual se pudieran beneficiar las naciones. Vamos a ver qué opina el maestro Guillermo Descalzi. Muy buenos días, maestro, profesor. Adelante, le escuchamos. A ver, Guillermo, no te escuchamos. ¿Tu volumen? No. Está en mute. Estás en mute. Ok, vamos a removerlo. Está en mute ahorita él. Bueno, pero estos aranceles, regresando, mientras él quita el mute, mándale un mensajito, que van desde el 10% hasta un 54% para algunos países, están rediseñando, para mí, las reglas del juego, Lucía. ¿Por Sí, qué? les están rediseñando, claro. ¿Por qué? Porque Wall Street y las economías más avanzadas toman nota de todo esto. Te voy a dar el porqué desde mi perspectiva mientras el maestro le quita el mute a su computadora. La ruptura del sistema mundial. En primera instancia, el orden geopolítico, ya decía yo, fue construido desde 1945 y se está tambaleando. Las alianzas militares, las alianzas políticas, económicas, que se reconfiguraron en aquel entonces, pues ahora están teniendo esta disrupción y esperemos que esa divergencia que existe en los intercambios pueda tener una divergencia en las negociaciones para que ya se llegue, ahora sí que finalmente, a un equilibrio entre las economías, ¿verdad? Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Ahora, completamente de acuerdo. Y esto la va a ser, pregunta, la adelante, pregunta adelante. que te quiero hacer es esta. Las reacciones del día 2, cuando se da a conocer y que el mercado financiero señalaba durante la mañana, el día anterior, pues obviamente había estado en verde, al día siguiente igual, se anuncia después del cierre de la bolsa porque esperaban una contracción ya por adelantado. ¿Cuál es tu opinión al respecto de haberlo hecho de esta manera? Pues mira, es como en los ciclos de noticias, ¿no? Lo peor que te puede pasar es que la gran noticia la den a conocer el viernes por la tarde, ya después de los noticieros en prime time, porque ya la quemaste, la mayor parte de la gente no lo va a ver. Yo creo que en el caso de la bolsa de valores, se sabía que iba a generar una sacudida horrible en los mercados financieros, tal y como sucedió. Pero y yo ni siquiera podría decir que lo hicieron pensando en que la gente no lo va a notar, porque todos lo notamos. Y si uno se El mete a mundo. revisar, claro, el 401k, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, el de todos se vino para abajo. Pero todo eso va a ir cambiando conforme, yo creo, a que las negociaciones sobre aranceles se vayan realizando con otros países y se vaya estabilizando ese asunto, porque es cierto, yo creo que ninguno podría aceptar, por ejemplo, un más de 50% de aranceles de productos fabricados en China. Se compran en China porque son más baratos en Estados Unidos, porque la mano de obra en China es muchísimo más barata que aquí. Entonces, sí se sentiría un golpe en ese sentido, ¿no? Y lo mismo con otros países, pero creo que el cambio se verá con el paso de las semanas, cuando haya ese estira y afloja y finalmente se pongan de acuerdo, porque yo creo que no podemos vivir de aranceles permanentes a los niveles que en este momento los estamos viendo. Adelante, maestro, ahora sí le escuchamos, ya no tiene usted el mute. Buen día. Muy bien, tampoco tenía la imagen, aquí estaba en negro. Disculpen ustedes, lo que había pasado no lo entiendo, pero Adelante. mira, yo no soy tan optimista, porque no se trata únicamente de un descalabro comercial, el que tenemos nosotros aquí ante puertas. Los Estados Unidos, su relación con el mundo descansaba sobre tres columnas. Una columna política, predominancia política, una columna económica y comercial, de predominancia económica y comercial, y una columna militar. Militar, claro. Hemos destruido las tres. Mira, la columna política. Éramos el ejemplo de la democracia en el mundo. Creo que ahora no podemos decir exactamente lo mismo, que seamos un ejemplo de la democracia en el mundo. Hemos creado mucha inquietud entre nuestros aliados más cercanos. Es más, ya nos están dejando, en Europa están haciendo su propio arreglo
de defensa. Japón y Corea del Sur se han puesto de acuerdo con China para dar una respuesta en común a los Estados Unidos, y me parece increíble porque Japón y Corea del Sur eran aliados de antaño. Ahora, aparentemente, queremos que Japón y Corea del Sur nos paguen por defenderlos, por tener nuestros soldados ahí. Lo mismo va a pasar, me imagino yo, en Europa. Estamos pidiendo que nos paguen por nuestra presencia militar, como si nuestra presencia militar fuera tan importante. En todo caso, las alianzas políticas, económicas y militares se están tambaleando. La militar acabó. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias internas de este triángulo que has formado, y lo cual estoy de acuerdo contigo, con relación a nuestra posición como país, que seguimos exportando dólares, seguimos exportando inflación? Fíjate qué interesante, de eso nadie habla excepto nosotros aquí en el radar político. Los tres caminos, el político, el económico y el militar, se basan, se sostienen el uno con el otro. Ninguno se sostiene por sí solo. En el político estamos empujando increíblemente a Japón y a Corea del Sur a que se metan con la China, ya no con nosotros. En lo económico, ya todos sabemos que nuestro mayor logro es el ser los consumidores más grandes del mundo. Somos los primeros en consumo, nada más. No somos los primeros en producción, no somos los primeros en comercio. Eso es la China ahora. Eso ya está descalabrado. Y luego, en lo político, lo económico y lo comercial. Lo militar. Lo militar. Y lo militar. Lo militar se terminó cuando dijimos nosotros que íbamos a ponernos sobre Groenlandia, ya no nos importaba Europa, que literalmente lo dijo el vicepresidente de los Estados Unidos cuando estuvo allá, que los culpables de lo que pasa son ustedes. Y hay un desapego de Europa y un desapego de nuestras alianzas tradicionales. Así es que en este contexto lo que está pasando yo lo veo mucho más grave, porque se da dentro de otras roturas. La quiebra de las tres columnas: militar, política y económica. Gracias. Ahora, Guillermo, militar, política y económica nos han dejado sin banco. Ahora hay algo que me trae aquí en la conversación de análisis. Nosotros somos, bien lo dijiste, los consumidores. Pero el consumidor es el que tiene el dinero para pagar. El consumidor el consumidor es el que tiene los dólares y todavía sigue siendo hegemónico. El consumidor es el que determina a quién le compra y a quién no. El consumidor es el que tiene el dinero para decir, ¿sabes qué? No me conviene lo que me estás vendiendo, lo voy a ir a comprar con alguien más. Al final, si el consumidor no paga o no compra un producto, ni ellos tienen, ni los vendedores tienen, no hay ese intercambio. Yo creo, obviamente, en el libre comercio y el intercambio de propiedad privada, pero hay que entender que, si bien es cierto, somos consumidores, pues también hay que buscar la forma de cómo intercambiar de una manera más eficiente. Eso es lo que yo entiendo, porque también ellos consumen, pero consumen menos. ¿Cuál es tu opinión allí, en ese punto? En realidad, discrepo por una sencilla razón. En realidad no tenemos dinero. El dinero que tenemos es prestado. Nosotros estamos estamos sentados sobre un gran hueco de 37 millones de millones, 37 trillones de deuda. Claro. Por eso dije, perdón que te interrumpa, por eso dije que somos exportadores de esa inflación, de esos dólares, vendemos esa deuda al mundo, 23% le pertenece al mundo de esa deuda nacional de la que estás hablando. Mira, la situación es grave en muchos sentidos. La idea de que nos van a rebajar así nomás no es tan cierta. Hay países que nos van a rebajar porque realmente no nos mandaban mucho. Los países, paradójicamente, los que nos mandaban poco son los que más tienen que perder.
Un país como el Perú, de donde yo provengo, le van a subir el precio de los metales, de los minerales que exportamos. Le están subiendo el precio de los vegetales que exportamos, los famosos espárragos peruanos van a subir. En México, los tomates, las paltas van a subir. De eso no cabe duda. Y después de que suban, las cosas no bajan. Una vez que suben, se quedan ahí donde estaban. La política con la China de 34% de aumento se suma al 20% que ya le habíamos dado antes y tenemos un total de recargo en la China de 54%. Eso es ponernos la soga en el cuello, porque nosotros dependemos de la China para nuestros productos de consumo. Es más, si creemos que la China depende de nosotros para su dinero, la China depende de nosotros para su mercado de consumo, que les compremos acá. Así es que hay una relación un poco rara ahí y además la China nos presta el dinero para que nosotros le compremos sus productos. Claro, lo mismo Japón, obviamente. Japón primero que la China. Es la serpiente comiéndose su propia cola. La idea de que esto se va a arreglar pronto no la comparto por otra razón. Te conté el poema de Robert Frost la vez pasada, El camino no tomado, cómo llegamos a una bifurcación del camino y tomamos el que está menos transitado, decidiendo volver al otro la próxima vez. Pero sabiendo cómo un camino lleva a otro camino, lleva a otro camino y a otro camino, quién sabe si volveríamos al lugar original donde estaba la bifurcación de los caminos para tomar el otro. Eso está pasando acá. Quién sabe si vamos a poder volver al mismo sitio. Nunca volvemos realmente al mismo sitio. Las circunstancias se alteran, cambian. Claro. El Smoot-Hawley de 1930, de acuerdo a Paul Krugman, los aranceles del Smoot-Hawley fueron menores a los que estamos poniendo el día de hoy. Sí, bueno, pero esta es una, bien lo dices, pero la negociación se está dando. Acabo de recibir otra noticia. Japón ya está haciendo las propuestas también para aumentar las importaciones. Corea del Sur también con un arancel, dice también ellos van a estar negociando, ya están haciendo con relación a los semiconductores. Australia también, o sea, ya hemos hablado de varios países que están acercándose a las negociaciones, o sea, no quiere decir que... El problema es que no tenemos tanto para exportar, ni siquiera las computadoras por las cuales somos famosos se hacen acá, se hacen en la China, los teléfonos Apple se hacen en la China. Y nos estamos poniendo la soga al cuello cuando estamos imponiendo aranceles también sobre las piezas que vienen a los vehículos americanos. Los vehículos americanos tienen piezas extranjeras que van de un 20 a un 80% del automóvil. Algunos automóviles tienen tan pocas piezas extranjeras como 20% y algunos tienen 80% de sus piezas son extranjeras. Claro. Bueno, es que ahí llegamos, inclusive llegamos a un punto de que para hacer un lápiz se requiere de muchas manos para que lo logramos hacer. Un lápiz, imagínate el famoso, aquel cuento que nos hicieron enseñar los economistas en los años 70 para entender el libre comercio. Adelante, Lucía. Mira, yo quiero decir, bueno, qué bueno que estás comentando estas noticias que te están llegando a tu terminal de Bloomberg. Sí hay países que están acercándose a negociar y lo dije hace un momento, esto no se va a arreglar de la noche a la mañana, sino que todo el mundo nos sentemos a platicar y a ponernos de acuerdo en cuánto me cobras tú y cuánto te cobro yo. Ahora, hay que recordar que una de las intenciones del presidente Trump al establecer esta serie de aranceles es fomentar el que los inversionistas vengan a Estados Unidos para generar trabajos aquí. Y obviamente él les ofreció un incentivo importante, que era del 20 y tantos % de impuestos, cobrarles únicamente el 15%. Primero. Segundo, el consumidor tiene la última palabra. Si yo no quiero comprar lo que está fabricado en China, porque tiene un arancel muy alto, pues la intención es que surja algo similar en Estados Unidos para que yo lo consuma
aquí, para que yo compre aquí y yo incentive la economía desde adentro, que ese es uno de los objetivos que tiene el presidente Trump. Ya dijo en el tema de las computadoras, Apple está también en el proceso de traer y fabricar acá las computadoras. Eso es buenísimo también. Entonces, yo creo que poco a poco iremos a ver esos cambios, esa llegada de nuevos capitales. Recordemos esta inversión de billones Claro. de Mira, dólares para esa plata de inteligencia artificial que se va a hacer aquí en Estados Unidos. ¿Y qué significa? Dinero que entra al país, dinero que sirve para generar empleos. Y eso es uno de los objetivos que el presidente Trump dijo en su campaña y que, vaya, por algo lo votó, la gran mayoría de los ciudadanos en el país, porque les gustaba la idea del presidente Trump. te leo lo siguiente. El gobierno brasileño también está explorando estos cambios, dice, para abrir oportunidades para sustituir exportaciones chinas hacia los Estados Unidos. Ahí está Brasil también. Japón también está haciendo menciones en sectores de la agricultura, autos. Japón también buscaría mantener ventajas competitivas frente a otros socios, etcétera, etcétera. Noticia se está dando y esperemos que esto, ya lo he explicado inclusive en el programa anterior, que estas negociaciones pueden llevarse meses o quizás años. Además, Sí. esta guerra empezó desde el año 2018 en adelante, se irrumpió con la venida del bidenismo, aunque mantuvo muchas de esas políticas del trumpismo 1.0 y bueno, ahora están continuándose. Sabemos que no es nada agradable, sin embargo, hay que mantener la calma en todas estas situaciones. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa porque nuestros amigos también están enviándonos mensajes en el chat en @RamosEconomía. Les agradezco que nos envíen esos datos e información porque vamos a hacer el programa más interesante de lo que ya es. Que por cierto, enviamos un saludo a todos nuestros amigos que nos sintonizan en diferentes partes de la Unión Americana. Siga a Manuel Ramos en Facebook, YouTube y en todas las redes sociales en @RamosEconomía. Manuel Ramos, todo en finanzas. Por cierto, miren, acabo de recibir aquí una información, dice China, aunque Trump no ha anunciado nuevas medidas específicas contra China en esta ronda, las tensiones comerciales continúan latentes. Se habla de un posible intercambio estratégico como permitir ciertas adquisiciones de TikTok, por ejemplo, a cambio de reducciones arancelarias. ¿Qué hubo? Qué detalle, ¿no? Y el presidente Trump ya esta semana anunció que, bueno, a TikTok le daba todavía un poco más de tiempo. Y TikTok se ha convertido en una herramienta que es cierto, los chinos están metidos están metidos hasta la cocina. Pero la realidad es que TikTok, de alguna manera, está ayudando a muchos empresarios pequeños a darle camino a sus negocios, que eso me parece a mí que es muy bueno, ¿no? Claro, vamos a ver qué dicen los amigos. Saludos a Jimmy, a quien te mandó la información por ahí, que dices que te mandó algo, ¿no? Que no era Biden. María Verdín también va a negociar con los pingüinos, dice. Bueno, esa es otra cosa. Dice por aquí, el mal llamado Día de Liberación ha resultado ser el movimiento económico más antiliberal de la historia, ¿verdad, señora? El cálculo de los aranceles que cobran a Estados Unidos a los demás es amañado. ¿Qué opinas? Adelante. Pues vaya, yo no creo que sea tan amañado. Es cierto que pagamos aranceles enormes con productos de otros países, ¿no? Eso vaya, eso está argumentado, eso existe. Ajá. Bueno, pero la fórmula que hicieron Guillermo y Lucía fue simplemente determinar cuál es el diferencial de lo que te compro y lo que tú me compras, y en ese diferencial lo dividieron con lo que tú me compras y sacaron el porcentaje. Prácticamente fue una resta y división para sacar el por qué hasta el tanto porcentaje, ¿verdad? Y de ahí viene la negociación. Y también es lo que nos prestamos para mantener nuestra aparente solidez económica con la cual nosotros podemos importar. Si no tuviéramos eso, los préstamos,
nuestra solidez económica no sería como está. Mira, el día de hoy salió la noticia de que Dodge, como yo le llamo Dog, porque parece un perro, Dodge ha sacado 280.000 trabajadores a la calle. Eso es lo que salió hoy, que hasta la fecha van 280.000 empleados botados a la calle. Lo que se está dando hay que entenderlo dentro de todo un panorama de quiebra, quiebra de las tres columnas, la militar, la económica y la política. Quiebra también, ¿qué te voy a decir? La admiración que le teníamos a los Estados Unidos por ser un país tan generoso y tan, ¿qué te voy a decir? Nosotros nos guiábamos por principios. Nos hemos olvidado de los principios ahora por el negocio. Lo que resulte del negocio, eso, ahí nos vamos, aunque ese negocio se base en préstamos, que fue lo que pasó en la Gran Depresión. Empezó con un sobregiro de préstamos en Wall Street. Se prestaron tanto dinero para comprar las acciones que luego cayó todo. Y luego vino la ley Smoot-Hawley en 1930 y esa combinación duró 12 años. Estuvimos 12 años en la Gran Depresión. Ahora no es que vaya a cambiar la cosa así nomás. Nosotros no vamos a poder imponer fábricas en la mitad de los Estados Unidos, en el centro, en el corazón de Estados Unidos, así como así. Poner una fábrica toma años y luego toma años el poner a entrenar a los obreros. Estamos hablando de aquí a un futuro bastante grande. Les hemos dado a nuestros enemigos, desafortunadamente con esto, una gran arma para desestabilizarnos aún más. Yo creo que hay que entenderlo dentro de la gran desestabilización del mundo que hemos creado ahora, desde la llegada del señor Trump a la presidencia. El monto de pérdidas en Wall Street se acerca a los 40, bueno, ya en 2 días han sido 6 trillones. 6 trillones de dinero perdido. Eso no se recupera así nomás. 6 trillones son 6 millones de dólares ya perdidos. ¿Te refieres a la bolsa? Me refiero a la bolsa. Ok, te explico. Ese dinero no se perdió. Ese dinero fue a los bonos de la tesorería de los Estados Unidos y a refugios como el oro, la plata, platino, incluyendo Bitcoin. O sea que el dinero no se pierde, se traslada de una mano hacia la otra. Entonces, como fue a los bonos de la tesorería la mayor parte, las tasas de interés ahora están bajando de forma natural sin que la Reserva Federal lo haga con antelación. Y es una manera también de presionar a la Reserva Federal para que reduzca la tasa de interés. Entonces el dinero no se pierde, sino que sale de una mano y va hacia los bonos de refugio y lo hacen todos los países y por esta razón los intereses ahora son más bajos. Más bajos. El presidente Trump a Jerome Powell, que por favor baje los intereses. Correcto. Ahora es el momento de bajar los intereses. Jerome Powell respondió dando el ejemplo de lo que había pasado en la época de Jimmy Carter. Yo estuve aquí y vivía en San Francisco en la época de Jimmy Carter y me acuerdo lo difícil que fue el que él bajara los intereses en un momento en que había gran inflación. La inflación subía con una baja de intereses. El stagflation, que es estancamiento con inflación. Y pérdida de empleo, claro. Ese estancamiento con inflación es a lo que nos acercamos el día de hoy, sencillamente por la idea equivocada de que sencillamente bajando los intereses todo se va a resolver. Por eso digo que de forma natural está ocurriendo, el dinero sale de la venta masiva de acciones hacia los bonos de la tesorería y de manera natural está bajando la tasa de interés. Si lo hiciese formalmente la Reserva Federal, entonces ya estaríamos alimentando o poniéndole más energía para el fuego de la inflación y luego la pérdida de trabajo y la contracción económica, que viene siendo lo que has mencionado, el peor de todos los mundos en una economía, estar en una estanflación. Así es que, amigos, en redes sociales, vamos a seguir leyéndolos. Dice aquí, de nuevo Eleazar aparece en escena, y cerramos las alianzas de Estados Unidos
con otros países no han debilitado a este gobierno, las están torpedeando con afán de destruirlas. Por cierto, dice, los únicos que no recibieron aranceles fueron Rusia y Norcorea. ¿Cuál es tu opinión, Guillermo? Absolutamente, es absolutamente cierto. Hasta islas habitadas únicamente por pingüinos recibieron aranceles. La idea ha sido absolutamente avasalladora, globalista, hacer una globalización de aranceles en medio de la desglobalización que Trump pide para los Estados Unidos. Estamos desvinculándonos del mundo. Nuestra liberación realmente quiere decir eso, una desvinculación del mundo. Y posiblemente nos vayamos a mostrar por lo que somos, un rey sentado sobre un banquito de miseria. ¿Te acuerdas del cuento de las ropas del emperador? Somos un emperador al desnudo. Déjeme agregar algo con el tema de Rusia, si me permite que lo interrumpa, maestro Manuel. Y los aranceles en Rusia. Yo estoy convencida que la razón por la que a Rusia no se le han puesto los aranceles es por la negociación para detener la guerra en Ucrania. Claro. Que eso es otro asunto, esos son otros 20 pesos, pero Sí. Es muy importante en este momento tener tranquilito y calmadito a Vladimir Putin porque tenemos que negociar para parar esa guerra. Ahora, Yo creo que es la razón. En el contexto actual de la administración, cuando arranca y saca ahora sí que todo lo que traía, que no pudo hacer y lo hace al unísono, ¿no? O sea, una cuestión de una guerra antimigrante, porque para mí es una guerra también. Una cuestión que tiene que ver con la guerra del fentanilo. Y luego comenzamos a ver lo que no había pasado en muchos años, para mí, ver cada avión que se cae al principio, creando incertidumbre para viajar, y comenzamos a ver tantas situaciones. La pregunta es, ¿a dónde vamos, mi queridísimo Guillermo? Esto no se da solo, el alza de los aranceles no se da solo, se da en todo este contexto que tú has mencionado. Y teniendo en cuenta el contexto, va a tomar tiempo reponerse. Aún así, ahora lleguemos nosotros a nuevos entendimientos arancelarios con los otros países, porque ya hay respuestas. Alemania ha indicado que va a subir el precio de sus vehículos. O sea que la Volkswagen lo ha indicado, no toda la Alemania. Volkswagen y Mercedes Volkswagen, sí. han indicado que van a subir el precio de sus vehículos independientemente de nuestra alza de aranceles. Y aquí en los Estados Unidos van a empezar a cobrar, ya dijeron, el precio de los aranceles a los consumidores. Así que un Volkswagen, yo me acuerdo cuando compré mi Volkswagen en $16,000. Ahora un Volkswagen no baja de $30,000. Y una camionetita Volkswagen, una de esas camionetas antiguas, tú te recuerdas, solo que con motor moderno, ahora están en $40,000. $40,000 es lo que me costó a mí mi Mercedes-Benz cuando me lo compré en 1900 algo. Imagínate. Bueno, mira, lo que va a pasar es que el consumo de vehículos fabricados en Estados Unidos va a aumentar. Sí, claro. No, claro, si no estoy de acuerdo con pagarle a Volkswagen o a Mercedes-Benz o a BMW la tarifa adicional que están ahora marcando, entonces yo voy a comprar un Ford, GM, que son las marcas nacionales, ¿no? Y que te den crédito, ¿no? Un crédito fiscal. Que te den un crédito, un incentivo fiscal, como lo dice el presidente Trump, de permitirte que deduzcas de tus impuestos los intereses que te cobran y no son coches. Caramba, yo creo que mucha gente vamos a virar hacia los autos fabricados en los Estados Unidos, porque van a ser mucho más económicos y más alcanzables. Los llamados automóviles fabricados en Estados Unidos tienen hasta un 80% de partes fabricadas en el extranjero, que vienen aquí para que aquí los ensamblemos. Y esas partes han sido grabadas también con 25% de interés. Fíjate que yo lo que veo aquí... Perdón, no de interés, de impuestos. Aranceles. O de impuestos, sí. Impuestos. Quiero decir una cosita más, disculpa. Ajá. Esta medida de los aranceles es totalmente inconstitucional. Cuando se pasó la medida Smoot-Hawley, la pasó el Congreso. De acuerdo a la Constitución, el que tiene la potestad de
poner impuestos, porque esto es un impuesto, es el Congreso, Correcto. no es la presidencia. Hay una excepción en caso de guerra. Se puede poner aranceles desde la presidencia en caso de guerra. Pero aquí no estamos en ninguna guerra y por más que el presidente Trump quiera decir que esta es una guerra económica, no estamos en guerra. Esta es una cosa inconstitucional y también inconstitucional es lo que está pensando hacer ahora con respecto a ese señor enviado, tú te recuerdas, de apellido García, a la cárcel de El Salvador, que tenía visa, tenía residencia legal aquí en los Estados Unidos. Lo mandaron allá y ahora dicen que no lo pueden traer de regreso a pesar de que cometieron el error. Óyeme, estamos yendo nosotros en contra de la independencia de los poderes, estamos desobedeciendo un poder como el Poder Judicial. Igual que queremos que el Poder Judicial obedezca las leyes dadas por el Ejecutivo debe de obedecer los dictámenes del Poder Judicial. Y no nos vamos al Congreso porque en el Congreso también estamos en problemas. Tenemos 2 cámaras controladas por los republicanos que desafortunadamente no han logrado sacar una voz independiente. Tenemos un Congreso comprometido con la Casa Blanca. La situación de nuestra democracia es mucho más débil de lo que nosotros creemos. En estos instantes hay más de 1000 manifestaciones ocurriendo alrededor del país en contra de lo que está ocurriendo. Más adelante, me imagino en los noticieros saldrán las muchedumbres que se están reuniendo. Bueno, si efectivamente todo esto que estamos hablando nos lleva a un nuevo proteccionismo, a un nacionalismo, ¿qué representa ahora sí para este potencial fin de las alianzas que has mencionado, Guillermo? Y bueno, me interesa también que Lucía, nos puedas dar tu parecer. ¿Qué opinas al respecto para arrancar con esto, Lucía? Yo creo que las alianzas, algunas se caerán, otras volverán a tener vida, pero lo que a mí me queda muy claro es que Estados Unidos, por más promoción al consumo de productos internos, por más que se haga, Estados Unidos no puede desligarse por completo del mundo. No es posible que seamos un país aislado, que nos vamos a meter en un circulito y que nadie se meta. No es posible. O sea, yo creo que aquí todavía nos falta ver mucho estira y afloja, muchísimo estira y afloja. Ahora, el tema migratorio, lo que decía el maestro hace un momento, yo creo que hay que considerar, independientemente de si este señor lo sacaron por error o no lo sacaron por error, al hombre se le ha ligado con la MS-13, que es una pandilla muy peligrosa. Y se le ha designado como, vaya, que se ha dicho que estaba en el tercer nivel de rango de esta pandilla. Y la verdad es que el combate al crimen en Estados Unidos es necesario, es súper necesario, porque muchas ciudades están siendo consumidas por el nivel de crimen que hay. Y lamentablemente han sido inmigrantes indocumentados los que han cometido esos crímenes. Y no tengo nada en contra de los inmigrantes, pues yo también soy inmigrante, pero lamentablemente, casualmente, han sido inmigrantes indocumentados. Y yo creo que estamos viviendo un cambio muy interesante y negativo en muchas cosas en la forma de ver el mundo. Si me permiten brincarme al tema de Luigi Mangione, el chico que está ahora encarcelado y a punto de ser enjuiciado por la muerte del CEO de United Healthcare, la procuradora general del país, Pat Bundy, está pidiendo que se le dé la pena de muerte. Y hay gente protestando. ¿Quién carambas protesta por la muerte de la otra persona? Y muchos de los jóvenes están tratando de promover y ver a este chico Mangione como si fuera un héroe. No es un héroe, perdónenme. Es un asesino y lo vimos en video. Y yo creo que todo esto es parte de un nuevo juego ideológico que se está viendo en todo el mundo, no nada más en los Estados Unidos. Bueno. La utilización de los indocumentados es de todos conocida y también hay que poner el énfasis en que
no está de acuerdo a los hechos. De acuerdo a los hechos, los indocumentados que viven aquí cometen menos porcentaje de ellos comete crímenes que la población en general de los Estados Unidos. Y quieren hacer aparecer que todos los que han sido enviados, todos ellos son criminales. En la cárcel de El Salvador, a la cual hemos enviado a este señor García, hay muchos otros que de repente también son totalmente inocentes. Hay 350,000 señores que viven aquí en los Estados Unidos con residencia permanente o temporaria, a la cual les van a retirar la residencia. ¿Qué va a pasar? Es que es un privilegio, maestro, es un privilegio. Disculpa, la idea es quitar a estos señores acá y vamos a tener más trabajo para los estadounidenses porque ellos están robando los trabajos. Es como decir que realmente los países extranjeros se han lucrado de nosotros, nos han explotado y se han engordado chupándonos la sangre, que es lo que dice el señor Trump, y que ahora es tiempo de parar esa extracción de sangre que nos han dado, la extracción de dinero. No es extracción de dinero nosotros hemos estado extrayendo de ellos. Volver a los 1950, que es lo que quiere el señor Trump, su ideal. 1950, 1960, yo recuerdo la primera vez que vine a este país, temprano en los años 60, todo era hecho aquí en los Estados Unidos, todo, absolutamente todo. Ahora eso ya no existe, volver a los años 50 y no se puede. No existe regreso al pasado. Ahora tenemos que tener en cuenta que en el resto del mundo hay mano de obra más barata que acá. Y por más que tengamos nosotros fábricas nuevas hechas aquí, edificadas en los Estados Unidos, que es lo que quiere el señor Trump, por más que eso pase, siempre van a seguir produciendo allá más barato que acá porque ahí tienen mano de obra más barata. Bien, bueno. Hay cosas que no se pueden negar. Ahora, ¿qué les parece si vamos a una pequeña pausa de nuestros patrocinadores? Millones de personas viven su jubilación a nivel de pobreza. No sea parte de las estadísticas. Mejore su economía, sus finanzas y jubilación. Aprenda cómo invertir con el planificador financiero Manuel Ramos. No espere más. Regístrese para el próximo seminario. No hay costo alguno. El número a llamar es 800-606-9954. 800-606-9954. Su decisión cambiará su futuro financiero. El otro gran suceso en el panorama político de la semana tiene que ver con la derrota republicana en la elección de la jueza Susan Crawford por la Corte Suprema de Wisconsin. ¿Por qué Elon Musk aparece en esta historia? Esa es la pregunta y la queremos hacer directamente a nuestro equipo de análisis. Adelante, Lucía. ¿Por qué aparece Elon Musk en esa historia? ¿Por qué invirtió $20 millones en la campaña de Dan Kelly, alineado con el Partido Republicano, y el resultado fue una derrota? Dame tu opinión. Mira, lo que sucedió y lo importante que era que el Partido Republicano ganara en esa elección en Wisconsin es porque al ganar los demócratas es probable, bastante probable diría yo, que se va a dar un rediseño de los distritos electorales. Y eso lo que va a hacer es dar 2 asientos más en el Congreso, que presumiblemente, como la jueza electa es la señora Crawford, ahora serán para los demócratas. Y esto lo que hace es disminuir la ventaja que tienen los republicanos
en el Congreso. Por eso era tan importante que ganaran los republicanos, o que ganara el candidato republicano en esa elección en Wisconsin. Ahora, esto lo que hace es, abre o dejan bastante claro la necesidad de que los republicanos también hagan lo propio para mostrarle al pueblo estadounidense que el proyecto que en este caso tiene el presidente Trump de alguna manera está funcionando y está mejorando la vida de la gente, porque de otra forma, pues los demócratas ganarían 2 asientos más en el Congreso y sería mucho más difícil que todos los proyectos del presidente Trump pasaran. Ahora, ¿no De Carolina consideras, del Guillermo, perdón, en este tenor, ¿no consideras que la marca personal de Musk, lejos de sumar votos, pudo ahuyentar a una parte del electorado, Guillermo? Pero déjame responder a esto de la rediseño los de distritos distritos electorales. En Carolina del Sur, en esta última elección, se rediseñaron 3 distritos de mayoría demócrata para que tengan mayoría republicana. Y por eso los republicanos tienen ahora la mayoría en la Cámara de Representantes. Sin esos 3 distritos rediseñados por los republicanos, tendrían la mayoría los demócratas. Ahora, ¿está mal rediseñar? No. La gente rediseña de acuerdo a los cambios poblacionales, pero el imponer el rediseño para hacer cambios poblacionales, esa es otra historia. Y te voy a decir, lo hacen los 2 partidos. Así es que totalmente. No es cuestión de uno. No es de los 2. El señor Musk se ha mostrado como una persona sumamente impopular. Él está quitando prestigio al señor Trump y ya se ha dicho que va a abandonar el cargo. ¿Cuándo? Ha dicho que en los próximos meses. Yo me imagino que será a finales de mayo cuando acabe el tiempo de 135 días que se le permite legalmente para estar empleado sin confirmación del Congreso. Así es que ahí tendrá su punto y aparte. Ha probado ser una persona poco popular a pesar de que es muy útil para los destinos electorales del Partido Republicano y no tanto tampoco porque se ha probado aquí en Wisconsin que su presencia fue, ¿qué te voy a decir? Él se fue persona. Si se hubiera quedado únicamente con dar dinero, eso pudiera haber pasado, pero él fue en persona y su persona es la que está creando rechazo. Controversia. Wow. Yo creo que aquí, sin duda, pues el reflejo lo vemos también en las ventas de Tesla, ¿no? La compañía estrella de Musk, que bajaron un 13%, no sé si vieron los resultados en lo que va del año. Bueno, y las acciones bajaron 34, si no estoy mal, ¿verdad? Exacto, así es, bajaron ese margen. Se convierte en una oportunidad, no es que va a desaparecer. La pregunta para cerrar, nos quedan nada más 2 minutos. El futuro republicano, mi queridísima Lucía Navarro, ¿cómo la ves con esta presencia de Musk que ya se está hablando que desaparecería de la escena? Pero ¿cuál es el futuro para las medianas? Porque escuché a Ted Cruz no hablar muy bien acerca de lo que está ocurriendo y prácticamente está vaticinando que los demócratas tomarían control. Bueno, a mí me preocuparía muchísimo si Alexandria Ocasio-Cortez llega a ser la que controla allá en Washington y no Chuck Schumer, para decirlo en pocas palabras. Yo creo que los republicanos tienen que enfocarse más en mostrar los resultados de las propuestas que ha hecho, en este caso, el presidente Trump. Si él ha dicho que vamos a vivir mejor, hay que explicarle a la gente por qué se está viviendo mejor. Y la gente mide eso con lo que le queda en el bolsillo. Esa es la única forma, ¿no? Y lo que hay que hacer es quitarse de cosas y plantear las cosas en blanco y negro como son, mostrándole a la gente la forma en la que las cosas están cambiando. Ahora, quiero dejar bien claro, el presidente Trump sí dijo desde un principio, la cosa no va a mejorar de un día para otro y es imposible que cualquier economía en el mundo se recupere en 3 meses. Eso no es posible con los niveles de deuda y de problemas que tiene Estados Unidos. Pero es cierto, el presidente Trump dijo que la cosa se va a poner dura, que va a ser difícil, pero que al final se van a ver
los resultados a favor del pueblo estadounidense, que al final de cuentas es por quien el presidente Trump se debe preocupar, por nosotros, los ciudadanos, los residentes legales en este país. Independientemente de que tengamos un buen corazón, nosotros debemos ser primero que cualquier otro, o el ciudadano de cualquier otro país, creo yo. Bien, Guillermo, para cerrar, adelante. Me preocupa lo contrario. Yo no veo el cuco de la izquierda, yo veo la realidad de la extrema derecha. El de la izquierda es un cuco, el de la extrema derecha es real. Y me preocupa la fascización de este país. El gobierno se está volviendo un gobierno fascista, de acuerdo a lo que está haciendo, a su desacato de las Cortes de Justicia, a su propiedad, al haberse apropiado de las mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado, con trucos además electorales por rediseño de distritos como en Carolina del Sur. Yo veo con un poco de temor lo que está ocurriendo en los Estados Unidos en el sistema político. No solamente es nuestra política en el mundo, es nuestra política interna también la que está en juego. Desgraciadamente tenemos por lo menos 4 años más de Trump, casi 4 años menos 3 meses. Si en estos 3 meses hemos creado tal desequilibrio en política, en economía, en comercio, ¿qué te voy a decir? Desequilibrio social también, ¿cómo será en 4 años? Wow. Bueno, nos quedamos con ese pensamiento. Nos retiramos de las ondas hercianas de KTNQ 1020 AM. Lo único que puedo decir que ese es un punto de inflexión, así como en el pasado, como cuando la protección comercial extrema lleva consecuencias internacionales impredecibles. Hoy Estados Unidos enfrenta un dilema similar. Esa es la realidad, como dice Guillermo Descalzi, las 3 áreas en las cuales ese triángulo que debería ser el triángulo del poder, de la sabiduría, de la unidad inclusive, pues se convierte en algo en el cual ahora estamos a expensas de que esta administración llegue a soluciones y que al final se mantenga el equilibrio y la estabilidad de la economía mundial. Muchísimas gracias a ambos y a todos los que participaron el día de hoy. También ya saben que les apreciamos, les queremos mucho y estamos en contacto el próximo sábado en otro programa más de Radar Político. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Radar Político, junto a Manuel Ramos, Lucía Navarro y Guillermo Descalzi. Esperamos haberle proporcionado perspectivas, tendencias y un análisis crítico de la política económica. Siga atento a las preferencias de los hispanos en Radar Político. Sintonícenos el próximo sábado a esta hora y por esta emisora. Visite nuestro canal de YouTube en @RamosEconomía. Hasta pronto.